Bienvenidos a la clase de matemática, segundo básico. Vamos a trabajar con el criterio de semejanza de triángulos, aplicando el criterio L a L, lado, ángulo, lado. Tenemos el problema. El triángulo ABC y el triángulo DEF tienen un ángulo correspondiente congruente y sus lados adyacentes a este ángulo son proporcionales a razón de 1 es a 2. Los triángulos son semejantes. Entonces, veamos lo que dice, que tienen un ángulo correspondiente congruente. ¿Y que es este ángulo de 27? Que corresponde a este ángulo de 27, o sea, el ángulo B corresponde al ángulo E. Y si corresponden, tienen la misma medida. Y los lados adyacentes, o sea, los lados que son parte del ángulo, que es este lado AB y BC, y en este otro triángulo es DE y EF, son proporcionales a razón de 1 es a 2. Entonces acá tenemos, si este lado adyacente mide 2, lo multiplicamos por 2, nos da 4, y este otro que es adyacente, que es 3, lo multiplicamos por 2 y nos da 6. Entonces tenemos que este lado, el lado AB, es correspondiente con el lado DE, y que el lado BC es correspondiente con el lado EF. Por lo tanto, tenemos el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y que este lado AC o TF también deben de estar a una relación de 1 a 2. Y vamos a suponer que este mide 1.5 y multiplicado por 2, entonces este tendría que medir 3 centímetros. Esto indica que CA, el lado CA, es correspondiente al lado FD. Y es correspondiente en una razón de 1 a 2. Y ahora veamos por qué de 1 a 2. Y vamos acá. Si tenemos la relación A, B, con A, B tiene relación con D, y que la medida 2 centímetros, la medida aquí es 2 y
tiene relación con el 4. Si esto lo simplificamos, lo reducimos o lo llevamos a que el lado AB sea igual a 1, entonces tenemos 1, ¿verdad? El 2 fue dividido dentro de 2 para que diera 1. Por lo tanto, el 4 es dividido dentro de 2 y nos da 2. Entonces ya tenemos la relación de 1 a 2. Ahora el lado B, C es A, E, F, E, F. Y tenemos que este tiene un valor de 3 y 3 es A, 6. Entonces si le sacamos tercera, este es 1 y este es 2. Y tenemos la relación de 1 a 2, de 1 a 2. Y entonces, por lo tanto, C, A es a F D, si sea mide 1.5 y F mide 3, es a 3, entonces si este lo llevamos a la unidad y lo dividimos dentro de 1.5 es 1 y 3 dividido dentro de 1.5 es 2. Por lo tanto, los tres lados tienen correspondencia, uno con cada uno, tiene correspondencia de 1 a 2, de 1 a 2 y de 1 a 2. Por esa razón, CA es correspondiente a FD y es de 1 a 2. Aquí lo demostramos entonces, la demostración. Ahora determine si los triángulos son semejantes aplicando el criterio LAL, lado, ángulo, lado. Entonces tenemos que en los triángulos BCA, B, triángulos BCA y el triángulo DFE, DFE, ABC, entonces EFD, EFD. Tenemos que el ángulo C es igual al ángulo F y que estos ángulos son iguales a 90 grados, porque aquí nos dice que este es un triángulo rectángulo, que también nos está explicando este cuadrito. Este es un triángulo rectángulo y este es un ángulo de 90 grados. Entonces voy a tener que CB es AFE. Si aquí le damos vuelta hacia acá, la relación de este
CB es aquí, FE. Y que CA tiene una relación CA con FD. Y que AB tiene una relación con ED. Entonces tenemos que aquí las relaciones. CB es 3, es A. No tenemos acá el valor, entonces todavía le vamos a encontrar acá. CA 6 y FD 12. Entonces, para encontrar esta relación, hacemos siguiente. C 3 es la incógnita, como 6 es a 12. Extremos 3 por 12 es igual a la incógnita 6 por la incógnita. Entonces esto es igual a la incógnita 3 por 12, 36 de 6 que está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces tenemos que 6, entonces la incógnita vale 6. Cambiamos la incógnita por el valor de 6. Eso entonces va a ser igual sacamos tercera, 1 es igual a 2. Sacamos sexta, 1 es igual a 2. Por lo tanto, el triángulo BCA es semejante con el triángulo EFD. Y es también por L. Este lado es semejante con este. Este lado es semejante con este. Y este ángulo es semejante con este ángulo. Entonces, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo que trabajamos. Entonces aplicamos el criterio lado, ángulo, lado. Ahora realiza los ejercicios de tu libro. Nunca inventa tus propios ejercicios. Y recuerda, siempre se puede cuando se quiere.